Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hace poco, en este vídeo de aquí, les contábamos que el ejército de Estados Unidos se había desplegado en la frontera sur. El Departamento del Interior le transfirió el control de casi 110.000 acres de tierras federales que se extienden a lo largo de la frontera por varios estados. El presidente Donald Trump firmó a mediados de abril el decreto que dio luz verde al despliegue y al que llamó Misión Militar para sellar la frontera sur de los Estados Unidos y repeler invasiones. Y hoy sabemos por documentos judiciales que Estados Unidos ha comenzado a procesar a los inmigrantes ilegales que intentan entrar al país cruzando esa zona militar que transcurre a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Y por ese motivo, como advertía la semana pasada el secretario de Defensa Pete Hegseth, los estarían procesando. Hay letreros como este por todo el muro fronterizo que da a México. En inglés, claro, y español, claro. Esta es una propiedad del Departamento de Defensa. Cualquier intento de entrar ilegalmente a esta zona equivale a entrar en una base militar, un área federal protegida. Pueden y van a ser detenidos. Los van a interceptar tanto tropas estadounidenses como la patrulla fronteriza, trabajando juntos. Según los documentos, ya han acusado a unos 28 inmigrantes ilegales de ingresar a un área de defensa nacional restringida y controlada de Nuevo México. Los cargos son entrada ilegal y violación de las normas de seguridad. 21 millones de personas cruzaron la frontera estadounidense, que sepamos. Probablemente sea más que eso. Una invasión de personas de las que no tenemos ni idea de cuáles son sus intenciones. Nos trajeron drogas, nos trajeron pandillas, nos trajeron violencia, el tráfico de personas. Fue una invasión total de nuestra soberanía. Pero, en cuanto el presidente Trump salió elegido, cumplió su promesa y dijo, tendremos el 100% del control operativo de la frontera sur porque la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Y tan rápido como pudimos, desde el primer día implementamos este concepto de enviar tropas. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. El ejército también está instalando barreras temporales mientras la administración Trump continúa con la construcción del muro fronterizo. Y ahora el Congreso ha aprobado más muro fronterizo, más presupuesto. El último tramo lo anunció así la secretaria de prensa Karoline Leavitt, el último tramo de barreras temporales. La patrulla fronteriza, en colaboración con el Departamento de Defensa, es decir, los militares, y el gran estado de Texas, han desplegado 75 millas más de barreras temporales a lo largo de la frontera sur. La Casa Blanca celebraba también, con este post que vamos a ver, el desplome de la cifra de entradas de ilegales. Anunciaba que han caído un 99,9%, que solo lograron cruzar al país 3 personas y aseguraba que, cito, la era de la debilidad ha pasado a mejor vida. Y en esta zona militar, en esta franja que acaban de crear, se halla la Reserva Roosevelt. Un corredor de 60 pies de ancho, unos 20 metros, propiedad del gobierno federal que corre a lo largo de la frontera de California, Arizona y Nuevo México. Y esto parece ser solo el comienzo. Pero esto es solo la fase 1, que se extenderá a lo largo de toda la frontera, y nuestro ejército, con nuestros amigos de la patrulla fronteriza, la sellarán. Los cruces han disminuido un 97% y en algunos lugares un 99%, desde que el presidente Trump salió elegido. Los cárteles del otro lado, designados como organizaciones terroristas extranjeras, saben que vamos en serio porque han visto a la patrulla. Y han visto a nuestras tropas. Los han visto con sus uniformes. Están aquí con blindados. Contamos con vigilancia de largo alcance. Tenemos drones. Estamos listos para detener e interceptar.
Así que saben que vamos en serio, pero no contaban con una zona de defensa nacional. No contaban con una base militar efectiva a lo largo de la frontera desde la que nuestras tropas estadounidenses ahora defienden nuestra frontera. Ahora, según el secretario, si alguien intenta evadirse, escaparse, sería igual que escaparse de las fuerzas del orden o de cualquier base militar. Así que, sumando los cargos por delitos menores y graves, los inmigrantes ilegales podrían ser condenados en una audiencia hasta 10 años de prisión. No obstante, los cruces fronterizos ilegales en el área siguen siendo jurisdicción de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de la patrulla, y las tropas deben entregar a los ilegales a la patrulla fronteriza todavía. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, de Nuevo México, ha expresado su preocupación por la creación de esta zona de amortiguación militarizada. La califica de peligrosa erosión del principio constitucional. Rebecca Sheff, la abogada principal del grupo, dijo en un comunicado lo siguiente: "No queremos zonas militarizadas donde los residentes fronterizos, incluidos los estadounidenses, puedan ser procesados simplemente por estar en el lugar equivocado. No queremos este tipo de relación con nuestros vecinos". Desde el Epoch Times nos pusimos en contacto con el Departamento de Defensa para solicitarle comentarios sobre las preocupaciones de la ACLU, pero no hemos recibido respuesta por el momento. El presidente Trump, como mencionamos, emitió un memorando en abril y autorizó a las Fuerzas Armadas para que tomaran el control del territorio. El objetivo: frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico. Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur tras asumir el cargo el 20 de enero y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar las labores de seguridad fronteriza. Y, según el decreto presidencial, se ordenó al secretario de Defensa, Peter Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que tomen todas las medidas apropiadas para construir más barreras físicas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Y añade lo siguiente: "Nuestra frontera sur está bajo ataque por diversas amenazas. La complejidad de la situación actual exige que nuestras Fuerzas Armadas asuman un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur que en el pasado reciente". Sabemos quién entra, y si intentas entrar ilegalmente como un cártel, intentas contrabandear o traficar, serás detenido por un soldado del ejército estadounidense, entregado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y luego procesado por el Departamento de Justicia, y se te imputarán los máximos cargos judiciales. Dijimos que cumpliríamos. Solo llevamos 100 días, pero cuando veo la motivación de estos hombres, estos soldados de un batallón de ataque o del cuerpo de marines que hacen su trabajo colocando barreras, vigilando y patrullando, están motivados porque lo hacen por nosotros. Lo hacen por el pueblo estadounidense aquí mismo, en territorio soberano de EEUU, que es lo que el presidente Trump prometió que haría. Esta misión refleja la idea de Estados Unidos primero. Esta misión es la paz a través de la fuerza. Es una misión en nuestro territorio, proteger a nuestra gente, y estamos 100% comprometidos con ella desde el primer día, el día 100, y durante los 4 años que restan. Para algunos, como el historiador militar y comentarista político conservador Victor Davis Hanson, la siguiente batalla del presidente Trump ya estaría en marcha. Ahora ha dado un giro para tratar de dirigirse a los 12 millones de personas que Joe Biden no solo dejó entrar, sino que dispersó por todo Estados Unidos con subsidios, a menudo estatales, federales y locales. Eso sí que va a ser toda una tarea, pero ya ha sellado la frontera. No ha habido ninguna reforma migratoria integral, ni nada de lo que dijeron que era necesario, nada de lo que dijeron que era imposible, nada que lo obstaculizara. Simplemente lo hizo. Nunca hemos visto nada igual. Pero la administración Trump se está encontrando con la resistencia a su agenda de los jueces de tribunales inferiores. Y las medidas cautelares que están emitiendo estos tribunales a nivel nacional paralizan o desbaratan las iniciativas del gobierno federal. Esta que vamos a ver ahora es la más reciente, pero seguramente no la última fricción entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Muy bien.
otro retroceso judicial contra las medidas drásticas de inmigración del presidente Trump. Esto ocurre después de que docenas de personas fueron arrestadas en enero durante la operación Devolver al remitente de la patrulla fronteriza. Los agentes detuvieron a personas que se determinó que habían ingresado ilegalmente al país. Ayer, la juez de distrito de California, Jennifer Thurston, exigió que los agentes de la patrulla no puedan arrestar a presuntos migrantes ilegales sin una orden judicial o una razón para creer que la persona pueda fugarse antes de que puedan obtener una. La juez Thurston parece acogerse al título 8 del Código de los Estados Unidos para bloquear los poderes de la patrulla fronteriza. Hasta el momento la ley permitía arrestar sin orden judicial a los indocumentados. Le dejo aquí un artículo por si quiere informarse a fondo de esto. Pero esto, la verdad, tendría menor repercusión si la zona militar acabara cubriendo toda la frontera, como planea el secretario Hesed, y los militares realizaran los arrestos. Los jueces llevan tratando de interponerse en el camino de la administración Trump desde el principio, prácticamente, mientras ésta los culpa de activismo político, aunque acata básicamente sus órdenes. Es increíblemente evidente que existe un esfuerzo concertado de la extrema izquierda que han elegido a jueces que claramente actúan como activistas partidistas desde el estrado en un intento por desbaratar la agenda de este presidente. Nayib Bukele, presidente de El Salvador y aliado de Trump, causó sorpresa cuando ha declarado que, conociendo de antemano esta situación, en cuanto salió elegido en su país, destituyó por decreto a un tercio de los jueces y los fiscales porque estaban haciendo lo mismo, básicamente, y que luego procedió a arreglar el país. Así lo comentó. El Salvador ha pasado, durante sus 2 mandatos consecutivos, de ser el país con la mayor tasa criminal y uno de los más corruptos del planeta, al país más seguro de América Latina. ¿Qué dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5, ¿no? Pero no soy dictador. Es más, ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por constitución y por ley tenemos. Bien. Mientras tanto, otro juez federal también sigue paralizando el envío de parte de los inmigrantes ilegales criminales de Estados Unidos a El Salvador, a la megacárcel donde Bukele mantiene encerrado a miles de pandilleros. Le dejo aquí un artículo también por si quiere informarse mejor de esto. Cómo están las cosas. Las organizaciones de derechos humanos se quejan de las condiciones de vida de los presos, pero Bukele, el presidente con mayor apoyo de la población a nivel mundial, hablamos de tasas del 80% de aprobación en las encuestas. Bukele dice que no ha encerrado a miles, sino que ha liberado a millones y sugiere que eso es velar más y mejor por los derechos humanos. Mire las fotografías de las playas o de las ferias estatales de los 50. Algo ha cambiado, y no es la naturaleza humana. No nos hemos vuelto vagos o glotones de repente. Lo que ha cambiado es nuestros hábitos alimentarios, nuestros alimentos y los químicos que alteran las hormonas en la comida, el agua y la tierra. Nos están envenenando en masa. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. No hace mucho que Robert Kennedy Jr., el jefe de salud estadounidense de la administración Trump, daba la voz de alarma sobre la alimentación en Estados Unidos, y las consecuencias suenan igual de terribles. Estamos sufriendo epidemias de todas estas enfermedades crónicas como trastornos autoinmunes, neurológicos, alergias y obesidad. Cuando mi tío era presidente, el 3% de los estadounidenses eran obesos. Hoy, el 74% de los estadounidenses son obesos o tienen sobrepeso. Algo está envenenando al pueblo estadounidense y sabemos que el principal culpable es nuestra comida. Hemos cambiado nuestro suministro alimentario por comida procesada con químicos de alta intensidad. Kennedy también advierte que las personas obesas al mismo tiempo están desnutridas porque los alimentos que comemos han dejado de ser ricos en nutrientes. Según el secretario de Salud estadounidense, los alimentos ultraprocesados con alto contenido en calorías pero bajo valor nutricional no son comida, solo sustancias parecidas a la comida. Los sabores a fresa, vainilla o caramelo no aportan ningún nutriente. Cero. Hace poco Kennedy comenzó una revolución alimentaria, como contamos en profundidad en este vídeo que les dejo aquí mismo.
y declaró la guerra a las enfermedades crónicas y a los aditivos, empezando por los colorantes. Hay cosas que nunca podremos eliminar como el azúcar. Pero el azúcar es veneno y los estadounidenses deben saber que nos está envenenando. Nos está provocando una crisis de diabetes. Cuando era niño, siempre digo esto, el típico pediatra veía un caso de diabetes en toda su vida. Hoy en día la tiene 1 de cada 3 niños que atraviesan la puerta de su oficina. Y en nuestro estudio más reciente del NIH, lo tiene el 38% de los adolescentes estadounidenses. Es la mitad de nuestra población adulta. Se ha vuelto una cuestión existencial. En otras palabras, es muy serio. La existencia de las próximas generaciones estaría en juego. Por eso Kennedy está pidiéndole a los estados que prohíban ciertos alimentos con mucho azúcar pero poco valor nutricional en los cupones de alimentos. Este programa estatal de los cupones de alimentos se llama SNAP y ayuda a casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a pagar sus alimentos. Y algunos estados, como Indiana, han respondido afirmativamente y están en proceso de cambiarlos e incluso dictando decretos de salud. Kennedy lleva décadas defendiendo ante los tribunales a muchas víctimas de las malas praxis de las grandes corporaciones del sector de la alimentación, los pesticidas y los medicamentos. Y en las últimas elecciones dejó su candidatura presidencial a un lado para sumarse al llamado del presidente Donald Trump a su equipo y a su iniciativa Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Ahora juntos han prometido darle un giro de 180 grados a la nutrición. Los que están de acuerdo lo consideran una cuestión de sentido común, que puede fomentar incluso mejores opciones alimentarias, mientras que los más críticos piensan que no pasará de ser un acto simbólico sin ninguna repercusión. Sin embargo, Kennedy espera que cambie la mentalidad hacia un consumo de alimentos más saludables, para así reducir las tasas de obesidad y la adicción a la comida basura o chatarra. Pero, ¿de dónde salió toda esta comida basura o chatarra? ¿Quieres saberlo? ¿Seguro que está preparado? Bien, entremos en materia. Los orígenes de la comida chatarra. Kennedy no es el único que atribuye esta cantidad ingente de alimentos sabrosos pero insustanciales a las grandes compañías tabacaleras. Al parecer, irrumpieron en la industria alimentaria hace décadas, más de 60 años. Y a partir de los años 60, R.G. Reynolds y Philip Morris, entonces las mayores marcas de tabaco, comenzaron a comprar marcas de bebidas azucaradas como Hawaiian Punch, Kool-Aid, Capri Sun y Tang. ¿Y qué hicieron de especial? Pues comercializarlas entre los niños. Un equipo de investigadores informó de su modus operandi. Los ejecutivos del tabaco transfirieron sus conocimientos de marketing a los jóvenes y ampliaron las líneas de productos utilizando colores, sabores y estrategias de marketing tal y como se diseñan para comercializar cigarrillos. Así que emprendimos nuestra propia búsqueda y encontramos un memorando interno de mayo de 1962 que parece confirmarlo. Recuerde que le dejo los enlaces a todos los documentos que menciono en la descripción por si los necesita. Y ya que va a verlos, si puede de paso, deje algún comentario o algún me gusta, sin mucho esfuerzo. Y hecho este inciso, en el memorando interno del 62, R.G. Reynolds trata los resultados de las pruebas de sabor realizadas con niños y con bebidas saborizadas. Y en el mismo informe se detalló que también se añadieron saborizantes artificiales al tabaco de mascar y azúcar de caña a los cigarrillos. Y tanto Reynolds como Philip Morris acabarían entrando a fondo en el negocio de la alimentación. Se convirtieron en propietarios de importantes marcas como Kraft, General Foods y Nabisco durante varios años desde los 80. Y aplicaron algunas de sus estrategias de tabaco y bebidas saborizadas para fabricar otros alimentos y hacerlos irresistibles para la gente. En 2024, los investigadores de la Universidad de Kansas descubrieron algo curioso, quizás lo más revelador de toda esta historia. Las empresas de alimentos, propiedad de tabacaleras, son las más propensas a comercializar productos alimenticios hiperpalatables. Los alimentos hiperpalatables contienen más de las cosas que hacen que la comida tenga buen sabor,
como grasa, azúcar, sodio o carbohidratos. La cuestión en sí es que al tener menos nutrientes, uno no suele sentirse saciado sin importar cuánto coma. Y las compañías tabacaleras parecen haber difundido selectivamente alimentos hiperpalatables en el sistema alimentario estadounidense entre 1988 y 2001. Esto desencadenó un cambio en toda la industria, según los investigadores. Para 2018, los alimentos ricos en grasa, sodio y carbohidratos ya se comercializaban en todas partes, independientemente de si los productos pertenecían o no a una empresa tabacalera. Tara Fascino, autora del estudio y directora asociada del Centro Coffey Logan de Adicciones de la universidad, sugiere que puede resultar difícil dejar de comer alimentos hiperpalatables, incluso cuando nos sentimos físicamente llenos. Casi el 70% del suministro de alimentos de los Estados Unidos es hiperpalatable. El resultado de todo esto, según Kennedy, es una crisis de obesidad que amenaza la salud y la seguridad de todos y cada uno de los estadounidenses. Está llevando a nuestra nación a la quiebra. El 74% de los niños estadounidenses no califican para el servicio militar. ¿Cómo vamos a mantener nuestro liderazgo mundial con una población tan enferma? Un reporte del gobierno federal dice que casi el 70% de los adultos estadounidenses sufre de sobrepeso u obesidad. Las tasas de obesidad se han triplicado en los últimos 60 años, mientras que la obesidad grave se ha multiplicado por 10. Pero los estadounidenses no están solos en esto. Más del 60% de los europeos padecen obesidad o sobrepeso también. Es decir, a nivel mundial, la obesidad lleva décadas aumentando. Alternativas. Muchos expertos en nutrición y políticas están hablando de un enfoque que abarque a toda la sociedad. Algunos han sugerido un impuesto a los refrescos para desincentivar su consumo. Otros han mencionado mejorar el valor nutricional de los almuerzos escolares. El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, ha sugerido prohibir los anuncios televisivos de alimentos infantiles poco saludables. Le pedimos su opinión a Nana Gletzmiller, la profesora de salud pública de la Universidad de Indiana, y nos dijo que ve preferible educar que dictar conductas con mandatos oficiales. Dijo, basándome en las evidencias sobre la eficacia de educar en nutrición y en que falta evidencia sobre lo eficaz de reducir la elección de alimentos, sugiero que el primero sería un mejor enfoque. Su colega, la doctora Tamara Haron, una endocrinóloga pediátrica y profesora en pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, nos confió que un problema más profundo sería que no resulta fácil encontrar alimentos que sean tanto asequibles para el bolsillo como nutritivos. Dijo, lo problemático es que los productos perjudiciales para la salud se venden a precios muy bajos sin que haya opciones más asequibles y convenientes. Las políticas no están abordando este problema. Hasta el propio Kennedy ha reconocido que este panorama más amplio de la atención sanitaria puede jugar en contra, pero dijo que cree que eso se puede cambiar. Pero para lograrlo se necesita una reacomodación conjunta a nivel federal, estatal y local, y que ahora están recibiendo una ayuda tremenda tanto de los gobernadores como de las bases. Asegura que lo que está sucediendo en Indiana le está dando alas a este movimiento de hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, y que va a impulsar un cambio cultural. Hace 20 años me interesé en las enfermedades crónicas, no porque lo eligiera o quisiera, básicamente porque me lo impusieron. Vi cómo generaciones de niños se enfermaban cada vez más. Tuve 11 hermanos y yo mismo tengo 7 hijos. Era consciente de lo que ocurría en sus aulas y a sus amigos, y observé a estos niños enfermos, a estos niños lisiados. De esa generación casi todos están dañados, y a nadie en el poder parecía importarle o ni siquiera darse cuenta. Durante 19 años recé cada mañana para que Dios me pusiera en un cargo que me permitiera acabar con esta calamidad. Tengo la certeza de que es lo que estoy destinado a hacer, y esa certeza me da paz interna, incluso durante las tormentas.
Si se me da la oportunidad de solucionar la crisis de las enfermedades crónicas y reformar nuestra producción de alimentos, prometo que en 2 años veremos cómo la carga de enfermedades crónicas se reduce drásticamente. Haremos que los estadounidenses vuelvan a estar sanos. En 4 años, Estados Unidos será un país sano. Seremos más fuertes, más resistentes, más optimistas y más felices. No fracasaré en mi labor. La enorme carga de enfermedades crónicas que ahora desmoraliza y lleva al país a la quiebra desaparecerá. Este es un viaje espiritual para mí. Llegué a mi decisión a través de la oración profunda, a través de la lógica dura, y me pregunté qué opciones debía tomar para tener más posibilidades de salvar los niños de Estados Unidos y restablecer la salud nacional. Sentí que si rechazaba esta oportunidad, no podría mirarme al espejo, sabiendo que podría haber salvado las vidas de tantos niños y resolver la epidemia de enfermedades crónicas del país. ¿Y usted qué opina? ¿Conocía los orígenes de la comida basura? Déjemelo todo en los comentarios, todo lo que se le ocurra. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy trataremos el asunto del apagón sin precedentes que se vivió la jornada de ayer en prácticamente toda España y Portugal. Se apagaron semáforos, se detuvieron trenes y metros a mitad de trayecto, muchos comercios, grandes superficies y empresas tuvieron que cerrar sus puertas, etcétera, etcétera. Entraremos a analizar los diferentes y sorprendentes factores que pudieron provocar esta situación inédita. Revisaremos lo que han dicho las autoridades, el sector energético y los especialistas, que no parecen ponerse de acuerdo mientras continúan las investigaciones. ¿Se trató de un solo factor o de la suma de varios? Hoy analizaremos todos los elementos que han podido causar el que es, aparentemente, el mayor apagón de la historia de España. Y ahora entremos en materia. España, afortunadamente, y con todas las cautelas, está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad en lo que respecta a la electricidad y sus consecuencias en distintos sectores. Así anunciaba la recuperación de un fallo masivo en el sistema eléctrico el líder del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez. España y Portugal vivieron largas horas de oscuridad e incertidumbre, cuando el lunes, en torno al mediodía, se produjo un apagón total tanto eléctrico como de las telecomunicaciones en prácticamente todo el territorio nacional, que llegó a durar en torno a 18-20 horas en las zonas más afectadas y unas 6 en las menos. Un síntoma claro de ese progreso, de esa mejoría, es el regreso a la normalidad de las comunidades autónomas que ayer solicitaron el nivel 3 de emergencia nacional. Bueno, ya hay varias comunidades autónomas de esas 8 que nos han expresado su intención de volver en las próximas horas al nivel 2. Nos alegramos de que todo parezca haber pasado sin graves consecuencias, por supuesto, y de que las decenas de miles de viajeros de los trenes estén llegando ya a sus casas. Pero de lo que nos ocuparemos hoy es qué pudo provocar este hundimiento de la red eléctrica. Se ha hablado principalmente desde la oposición de las políticas de contratación del gobierno y de las famosas DEI, diversidad, equidad e inclusión, de la expansión de las renovables, del desmantelamiento de las fuentes tradicionales más confiables y estables frente al aumento del consumo, es decir, una posible mala gestión, de que era algo que cabía esperar y que incluso se veía venir, es decir, una posible falta de previsión, también de ciberataques, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se sabe realmente? Bien, empecemos por el principio. Beatriz Corredor, a quien veremos en un momento, es la presidenta de la Red Eléctrica Española, que nombró el presidente Sánchez, y ayer recibió un aluvión de críticas por sus declaraciones en televisión en noviembre de 2021. Ese rum que estamos escuchando estos días atrás, la amenaza de un gran apagón, porque hemos visto vídeos institucionales en Alemania, en Austria, y claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es
falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Sabe usted que Camping Gas se está disparando, ¿eh? Nos dicen las ferreterías que la gente está haciendo ya acopio de velas, de, en fin, hornillos, por miedo a que haya ese gran apagón. Bueno, la gente que naturalmente toma las decisiones que considera, pero más allá de sus hábitos habituales, salvo que quieran irse de excursión, que también está muy bien, pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que ocurra. La Red Eléctrica Nacional, que preside Corredor, se encarga de distribuir la energía, no la genera. Se encarga de que la cantidad que se necesita sea igual a la que se genera para que no se produzcan desequilibrios y salten los mecanismos de protección, provocando posibles apagones, como explicaremos con más claridad en solo un minuto. Los más críticos denuncian que Corredor, una abogada que también fue ministra de Vivienda del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, durante el estallido, recuerdan, de la burbuja inmobiliaria española y la crisis de 2008, carece, dice, de experiencia alguna en el sector de la energía. Pese a todo, esta registradora de la propiedad titulada cobró más de $500,000 de euros en 2024, es decir, muy por encima de lo que cobra, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos. Y eso sin contar que los sueldos en España suelen ser la mitad que en Estados Unidos en muchas ocasiones, porque son diferentes costes de vida. Es decir, un estadounidense gana el doble, pero todo le cuesta también el doble. A todo eso se han sumado las críticas por sus políticas de promoción y contratación, que parecen favorecer a ciertos sectores de la población, priorizando las llamadas cuotas de género por encima de la preparación, las habilidades y los conocimientos. Es decir, tenemos más mujeres directivas que porcentaje de empleadas. Y esto se hace a través de la promoción del talento. Lo hacemos no solamente en la contratación, con sesgo femenino, sino también en la promoción y en la formación. Les apoyamos en su carrera directiva para que no se limiten, también para que no se limiten a sí mismas. Hace relativamente poco, algo menos de 3 semanas, la Red Eléctrica Nacional publicaba un mensaje que ha llamado mucho la atención en las redes sociales. La Red Eléctrica Nacional declaraba esto para calmar los rumores de una posible crisis energética. Decía, no existe riesgo de apagón. La red eléctrica garantiza el suministro. Además, al parecer, el corte en el suministro pudo no haber sido fruto de la casualidad. Encontramos que al menos hubo 2 cortes eléctricos previos. El Economista, el diario, lo informaba así. Red Eléctrica corta el suministro por segunda vez este año a la industria por riesgo de apagón. En el artículo se achaca la nueva crisis, así la llaman, es decir, que se cortara por precaución el suministro a las grandes empresas, no a particulares, porque se sufrió un fuerte incremento de la demanda, pero bajaba la producción. Como mencionamos, el equilibrio generación y demanda es vital para que no se produzcan errores en cascada en la red. Pero en este segundo caso faltó energía eólica que abasteciera la demanda, presumiblemente por la ausencia de viento. Así que se le cortó el suministro a las empresas durante el máximo permitido, 3 horas. Así que se rozó el desastre hasta 2 veces este año, según el artículo del Economista. Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo español declaraba que sigue buscando respuestas. Es que nuestro sistema eléctrico ha operado en numerosas ocasiones como el día de ayer, con absoluta normalidad. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura. Según El Mundo, la red eléctrica reconoció hace 2 meses ante los inversores que había un peligro de desconexiones en el sistema por la elevada penetración de renovables, de apagones. De acuerdo al Confidencial, la compañía avisó a sus inversores, a diferencia que en años anteriores, de que la retirada de generación firme, como la nuclear, supone una amenaza a medio y largo plazo. En otras palabras, las renovables están sustituyendo a las fuentes más tradicionales como el carbón, la nuclear y el ciclo combinado, que es una central térmica que usa gas natural y aprovecha el calor de una manera más eficiente. Además, el día del histórico apagón
la red eléctrica anunciaba esto. La cuota de carbón para generar electricidad ha pasado en 40 años de ser la principal fuente de energía a significar el 1,2% del total en 2024. La red eléctrica le declaró la guerra al carbón en la cruzada por el cambio climático hasta que prácticamente lo ha hecho desaparecer, y perdiendo así estabilidad también, firmeza. Pues bien, de puertas para adentro, parece que estas energías sostenibles entrañan algún que otro peligro. Y esto lo dice la propia red eléctrica, que tiene que informar de estas cosas a sus inversores por ley. En el informe a los inversores lo explica así, en lenguaje técnico. Pérdida de prestaciones de generación firme, entiendan lo de firme por estable, asociado al cierre de centrales de generación convencional, carbón, ciclo combinado y nuclear. La explicación es que la generación de energía eólica, o sea, viento, la solar, fotovoltaica, etc., no producen un volumen estable debido a su dependencia de agentes atmosféricos impredecibles como el sol, el viento, las corrientes marinas, etc. Y la red eléctrica tampoco está preparada para absorber picos de energía renovables porque también son impredecibles. En España se cerraron y comenzaron los trabajos de demolición en hasta 7 centrales térmicas solo en 2020, y un puñado de centrales nucleares se cerraron, demolieron o están siendo desmanteladas. Guillermo Vidal, un ingeniero nuclear, explicaba esto en el programa de Iker Jiménez. La teoría es la misma, es decir, tú tienes que producir lo mismo que se consume. Cuando hay un desacople entre la producción y la generación en tiempo real, por seguridad se desconectan todos los sistemas y van cayendo, y si este desacople es muy grande, pues al final puede llegar a un blackout. Esto es algo histórico y que realmente lo que comentábamos ya hace pues eso, 6 meses, y no porque lo comentara yo, sino porque estábamos viendo un deterioro en la red eléctrica, llegaba información desde Europa que esto podía pasar a nivel europeo, y lo que comentábamos aquí en España es que España está mucho más expuesta a estos sistemas, es decir, al final España es un sistema que trabaja absolutamente en isla con Portugal, es decir, tenemos una interconexión mínima con el resto de Europa. Esto en Francia, en Alemania, en países es prácticamente imposible que pase. Sin embargo, España pues era hasta ahora teoría, pero era el sitio más factible que pudiera pasar. Francia y Argelia, con sus centrales nucleares y su gas, ayudaron a la recuperación de energía en España, que ya trabaja oficialmente en aumentar esa red de energía para prevenir eventos futuros parecidos a esas conexiones. Y esto decía el presidente Sánchez sobre las causas en su primera comparecencia ante los medios. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de red eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema, y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. Pero recapitulemos rápidamente. Esto fue lo que pasó según la publicación líder en tecnología en español, Shataka. A las 12:33 de la tarde, la red sufrió un evento similar a una pérdida de generación eléctrica. Casi inmediatamente la red se autoestabilizó y se recuperó. Aproximadamente 1,5 segundos después, se produjo un segundo evento similar a una pérdida de generación eléctrica. Aproximadamente 3,5 segundos después, la conexión entre España y Francia se interrumpió debido a la inestabilidad de la red. Inmediatamente después, una pérdida masiva de energía renovable afecta al sistema. La red eléctrica cae en cascada hasta el colapso. La revista especializada en el sector fotovoltaico, PV Magazine, anunciaba hace tan solo un par de semanas que España alcanzaba el primer día laborable con energía 100% renovable en la red nacional. La red eléctrica española funcionó íntegramente con energías renovables por primera vez el 16 de abril, con energía eólica, solar e hidroeléctrica, cubriendo toda la demanda eléctrica peninsular en un día laborable, que hay mucho más gasto. Y 5 días después, un nuevo récord,
cubrió el 78,6% de la demanda y el 61,5% de la matriz energética, valores muy similares a los que se perdieron súbitamente durante esos 5 segundos. Ahora mismo el Gobierno tiene dos prioridades claras. La primera, como he adelantado antes, es consolidar el restablecimiento de nuestro sistema eléctrico al 100%, y para ello hay numerosos equipos desplegados sobre el terreno y hoy se operará el sistema de forma intervenida a prueba de fallos con generación sincrónica. Si no hay novedades, pues mañana volverá a funcionar con total normalidad el mercado. Nuestra segunda prioridad, ¿cuál es? Nuestra segunda prioridad es lo que evidentemente los medios de comunicación están, pidiendo información, también la ciudadanía, y es descubrir qué ha pasado y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Los técnicos de Red Eléctrica siguen realizando un análisis de sus... Y hace unas horas comenzaban las reuniones con las principales eléctricas españolas. En otro artículo dice que aunque las cosas no están claras, los expertos señalan que la red eléctrica está diseñada para un tipo de generación diferente. Según el director general de Aliasoft Energy Forecasting, Antonio Delgado Rigal, dijo que si bien las energías renovables contribuyen a la inestabilidad, el problema central es que el sistema eléctrico sigue sin estar preparado para gestionar su participación cada vez mayor. También se habló de la posibilidad de un ciberataque, pero Eduardo Prieto, director de servicios de la red eléctrica, lo descartaba así. Efectivamente, no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Pedro Agudo, comisario de policía y experto en ciberseguridad, descartaba el efecto dominó que podría haber provocado el fallo de una subestación y proponía otras hipótesis. Hay que respetar evidentemente la auditoría que ha hecho Red Eléctrica, ¿no? Obviamente un ciberataque deja una huella digital y yo creo que el debate o la discusión puede ser los periodos de tiempo para analizar esa huella digital. Si Red Eléctrica dice que no lo es, pues evidentemente no lo es. Obviamente el planteamiento para mí se divide en 3 pilares. El primer pilar lo descarto totalmente, que es la discusión sobre las subestaciones eléctricas y la conexión entre ellas. Yo creo que un eclipse como este no se manifiesta porque falle una subestación u otra, sino que, como sabéis, pues se corresponden los fallos y las fallas a través de la compensación de la subestación más cercana. El segundo punto es el ciberataque, que descartamos por lo que ha dicho Red Eléctrica, y el tercero es la saturación de la red por la gran demanda, que es lo que yo creo que ha sucedido y que en eso es donde tenemos que mejorar. El presidente Sánchez, durante todo el episodio, hizo un llamado a la calma y pidió lo siguiente. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Hay capas sobre capas de robos. Está la primera capa de robo, la segunda capa, un tercero entra en escena. Un subcontratista, otro subcontratista. Exactamente. Es como pelar una cebolla. Y a veces, cero. Llegas al final de la cebolla y no encuentras nada. Tal vez nadie se llegó a hacer un cambio de sexo en Guatemala. Es posible que nadie se lo hiciera. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Este era el empresario Elon Musk, hablando de los hallazgos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, que asesora al presidente Trump. 100 días después de que comenzara el segundo mandato del presidente Donald Trump, Musk, en su lucha contra el despilfarro, los abusos y el fraude del gobierno federal, dice que ha recortado al menos 160.000 millones de dólares. Y sugiere que la realidad de lo que ha estado haciendo el gobierno con el dinero de los impuestos de los estadounidenses hace que cualquier teoría conspirativa parezca
un cuento de hadas. Había un fondo para la COVID de $4.000 millones en el Departamento de Educación. Y como no se requería recibo, la gente simplemente retiraba dinero. Hubo gente que lo investigó antes que nosotros. Descubrieron que con ese dinero se alquilaba el Caesars Palace para hacer fiestas o estadios, etc. Así que hicimos un pequeño cambio. El requisito de que si se retiraba dinero, antes tenías que cargar un recibo. Ese fue el único cambio. Cargar tu recibo. Lo hicimos y nadie ha vuelto a retirar dinero. Esto es una locura. Cuando se encuentran estas cosas, ¿se enojan? ¿Dicen pillamos otro? ¿O cómo se sienten? Es algo muy común. Es algo muy común. Cuando lo ves 100 veces, es difícil no sentir que uno enloquece. Pero eso fue solo el comienzo. El siguiente fue el Instituto de Paz de los Estados Unidos, que cuenta con la financiación del Congreso para resolver y prevenir guerras en todo el mundo. Otro de los miembros del Dodge dijo que le llamó la atención que cuando entraron en la agencia, descubrieron que tenían armas cargadas dentro de su sede. Quiero decir que cualquier empresa, cualquier nombre de organización va a hacer lo contrario de lo que dice su rótulo. Sí, y por lo que fue, con mucho. La agencia menos pacífica con la que hemos trabajado, irónicamente. Además, descubrimos que gastaban dinero en cosas como aviones privados, e incluso tenían un contrato de $130.000 con un antiguo miembro de los talibanes. Así que, resumiendo, hablamos de armas, aviones y contratos con ex-talibanes. Y todo bajo la bandera de la paz. Pero esto no era más que el comienzo de la historia del Instituto de la Paz. Escuchen lo que pasó en cuanto el Dodge cruzó las puertas de la agencia. Unas pocas horas después de entrar en su sede, encontramos que su jefe de contabilidad había borrado más de 1 terabyte de registros contables de varios años. Así que tienes que hacerte la pregunta de por qué alguien haría algo así. No obstante, el equipo Dodge ha acabado recuperando esos datos con la ayuda de algunos empleados del Instituto de la Paz. Y creo que lo más preocupante fue que recibían $55 millones al año del Congreso, y cualquier dinero que no se gastaba, en lugar de devolvérselo al Congreso, lo pasaban a una cuenta bancaria privada, sin supervisión del Congreso. Y eso es lo que usaban para financiar cosas como eventos en su sede y los jets privados. Así que creo que este es un gran ejemplo, porque la mayoría de los estadounidenses no saben lo que está pasando en muchos de estos organismos más pequeños, y este es, creo, el caso más extremo de algunos de los gastos innecesarios que estamos detectando. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la 5ª competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Pero los descubrimientos del Dodge se vuelven cada vez más descabellados. Resulta que la Administración de Pequeñas Empresas, al parecer, ha enviado cientos de millones de dólares en préstamos a personas que no pueden recibirlos. Y ahora entenderán por qué. A niños y a personas que todavía ni siquiera han nacido. Bebés y personas fallecidas recibían préstamos. Fueron 660 millones. Y también las personas con fechas de nacimiento en el futuro. La Fundación Interamericana, la IAF, es otra de las agencias que visitaron. La IAF recibe 50 millones al año en dinero del Congreso para conceder donaciones a su vez, y los envían a cosas como la cría de llamas en Perú o mejorar la comercialización de los guisantes en Guatemala. Se esperaría que destine el 90% del dinero o una cifra así, según el Dodge, pero solo destina un 58%. La otra mitad la usan para gastos de gestión y viajes. Lo que estamos tratando de decir, exactamente, usando este ejemplo, es que incluso si se está de acuerdo con apoyar a los criadores de llamas en Perú, bueno, en realidad, la mayor parte del dinero nunca sale de Washington. Va a parar a los bolsillos de la gente del barrio.
Según las estimaciones de la GAO, la Oficina de Rendición de Cuentas, solo entre el 10 y el 15% de los dólares le llegaría en realidad al destinatario. Y esta semana también descubrieron que el Departamento del Tesoro también estaría pagando fuertes sumas sin declarar a dónde va el dinero, porque los documentos no se cumplimentan adecuadamente o no se cumplimentaban. Una de las cosas locas con respecto al Tesoro es que cuando se hace un pago y las computadoras del Tesoro en realidad pagan alrededor de 5 billones de dólares por año, que son cantidades desorbitadas, antes ni siquiera se le ponía el código presupuestario. Así que si se hacía un pago, no se sabía realmente para qué era. Podría haberse hecho para cualquier cosa. Y esa es una de las reformas que el Dodge ha puesto en marcha. La obligatoriedad, como en cualquier empresa privada, de anotar el destino del pago. Y mucho se ha hablado, sobre todo desde la bancada demócrata, de que el Dodge es un proyecto de asesoría presidencial por tiempo limitado. Pero Musk no parece pensar lo mismo. Se trata de una empresa a largo plazo, porque si perdemos de vista el problema, el despilfarro y el fraude resurgirán. Y a largo plazo significa en cristiano años. Aunque lo más probable es que siga funcionando sin el fundador de Tesla. Y es que los proyectos del Dodge han provocado rechazo tanto entre los congresistas demócratas como en algunos sectores de la población estadounidense. En los últimos 100 días, las manifestaciones y los actos de vandalismo han aumentado en contra de Musk y del equipo del Dodge. Uno de los integrantes del Dodge contó que dejó sus estudios en Harvard para servir a su país, y que aunque su decisión incluso le ha hecho perder amistades, espera que la gente acabe entendiendo que se necesita un cambio urgente. También dijeron que por primera vez la jubilación de los funcionarios se ha empezado a tramitar de forma digital. Hasta ahora se hacía en papel con cálculos a mano en una mina de Pensilvania provista de largas hileras de ficheros. Y aunque el Dodge ya ha tenido un impacto considerable en los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, el departamento sigue trabajando intensamente, mientras Musk prepara su salida como ha programado. Y esto que vamos a ver le decía al presidente Trump recientemente sobre el trabajo que está realizando mientras los medios nacionales y las agencias de noticias le dan la peor cobertura de todo su gabinete. Realmente has sacrificado mucho y te han tratado muy injustamente. Bueno, les gusta alquilar mis coches, lo que no es genial, ya sabes. Podría ser mejor. Te han tratado injustamente. Pero la gran mayoría de la gente en este país realmente te respeta y te aprecia. Y toda esta sala puede afirmarlo con rotundidad. Realmente has prestado una ayuda tremenda. Usted abrió muchos ojos en cuanto a lo que podría hacerse. Y queremos agradecérselo mucho. Y sabes, estás invitado a quedarte todo el tiempo que quieras. Aunque en algún momento, supongo, que querrás volver a casa con tus coches. Ha hecho un trabajo increíble. 150,000 millones. Piensen en eso. Sí, dijeron, podría ser más. Y hay un montón de cosas en las que se está trabajando. Ese número podría duplicarse e incluso triplicarse. Se está trabajando en muchas cosas que aún no contamos porque aún no están listas. Pero han hecho un trabajo fantástico y se lo agradecemos mucho. También es un honor trabajar con su increíble gabinete. Me gustaría decirle gracias. Es genial trabajar con ustedes. ¿Y usted? ¿Qué opina de todo esto que hemos visto? Bueno, espero sus comentarios.